Paseo de esta ruta, que es la primera de un ciclo de 3 que hemos llamado la Escuela Perdida. En estas rutas nos vamos a centrar exclusivamente en los 18 grupos escolares del 33, los que se conocen como del Plan del 31 y que fueron construidos e inaugurados durante 1933 en 3 fechas: 11 de febrero, el 14 de abril, que fue la segunda fecha, y el 6 de noviembre. Vamos a recorrer 6 grupos escolares. El primero va a ser el Joaquín Dicenta, en este barrio. A continuación iremos al Rosario de Acuña, que es ahora un centro cultural, y después al que es ahora el CEIP Ermita del Santo, que se construyó como grupo escolar Tirso de Molina. Ahí estaremos ya a la orilla de Manzanares. Cruzaremos después el Manzanares para ir al lugar en el que estuvo el grupo escolar Tomás Bretón, que es donde está ahora el Instituto Elías Gran Capitán. En Usera, ahí veremos el Marcelo Usera. Cruzaremos por el puente de la Princesa a Legazpi y llegaremos hasta el Miguel de Unamuno, que es donde terminaremos la ruta, ¿no? Pero esperamos aquí a las compañeras. Estamos ante el grupo escolar Joaquín Dicenta, que felizmente recuperó su nombre. Creo que durante el franquismo se llamó Joaquín García Morato, me parece. La foto que os he enviado, estamos ya en el punto 1. La foto que os he enviado, porque es espectacular ver el edificio y la foto al mismo tiempo. De los 6 grupos que vamos a ver las 3 fechas. 3 se inauguraron el 14 de abril, 3 de los 6 que vamos a ver hoy, 2 el 11 de febrero y 1 el 6 de noviembre. Este es de los de la remesa del 14 de abril. En la carretera de Extremadura y en el sitio conocido por Puerta del Ángel había colocado un arco con un transparente que decía: la Sociedad de Vecinos de la Carretera de Extremadura al Jefe del Estado. Al lado de este arco había congregado un inmenso gentío. Bueno, ¿quién era Joaquín Dicenta? No me refiero al dramaturgo, sino al concejal. Joaquín Dicenta era concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, y a él se le debe lo que se conoce en la historia de la educación en Madrid como el Plan Dicenta, de 1911, 22 años antes de la inauguración de este grupo escolar. El Plan Dicenta tuvo mucho eco, removió mucho, pero no fructificó prácticamente en nada. Solamente hubo 3 grupos escolares que son anteriores al periodo republicano, que se construyen en esa década, la década de los 10, y no será hasta el año 22, 11 años después, cuando se lleve a cabo el programa de los grupos del 22, que fue fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Instrucción Pública. De ahí salieron 6 grupos escolares más, en el 22, y luego ya en el 33 lo que estamos viendo. En fin, el Estado, con la Segunda República, va a atender esas demandas de escolarización que hay en Madrid, y de ahí sale el Plan del 31. Es decir, este grupo escolar es el primero de los que vamos a ver hoy, de los que se llaman del Plan del 31. ¿Qué quiere decir el Plan del 31? Pues quiere decir, la República, el gobierno provisional se proclama el 14 de abril del 31, en mayo, apenas un mes, ya se empieza a diseñar ese plan de construcción de grupos escolares, que solamente en 2 años va a dar lugar a que se liciten, se presupuesten, se construyan y se inauguren 18 grupos escolares en 2 años. Para que tengáis referencia, en los años 20 se habían construido 6, la tercera parte en 9 años. Eso ya lo dice todo. Pero había otros movimientos de innovación pedagógica, otras corrientes, y en este caso Fermín Palau formaba parte de uno de ellos, un grupo de maestros del BATEC, se llamaba el grupo, y era un grupo que introduce, de los grupos que más va a hacer por introducir en España la pedagogía Freinet. Celestín Freinet, maestro rural francés, que en los años 20 ya introduce algo que fue muy innovador en aquel momento, que es la imprenta escolar. Entonces hay un grupo de maestros que se entusiasman con esta idea
y la traen a España, primero a Cataluña y también a Madrid. Ahí está Fermín Palau, está Sidonio Pintado y están muchos más que podíamos ir nombrando. Era un planteamiento metodológico interesantísimo, y era que todo el trabajo, lo que ahora llamamos trabajar por proyectos, ¿no? El trabajo giraba alrededor de hacer un periódico escolar. Fermín Palau fue director de este grupo escolar hasta el 36. No sé deciros qué pasó con él después, pero creo que Fermín Palau es de los maestros que forman parte de este grupo del exilio interior. Es decir, de los 5 que se inauguran en febrero, hoy vamos a conocer 2. Este y el Tomás Bretón. El grupo, por cierto, como otros, hubo polémica sobre su construcción, se criticó la estrechez del patio. Todo eso lo vais a poder leer en el archivo que os he enviado, ¿no? Yo ahora querría hablar de 2 mujeres, Rosario de Acuña y Julia Álvarez Resano. Bueno, Rosario de Acuña, igual que veíamos antes que se le rinde homenaje a Joaquín Dicenta en el grupo anterior, aquí es a Rosario de Acuña. Rosario de Acuña es una mujer nacida en 1850, me parece, muere creo que en el 23 o en el 24, y es una de las precursoras del movimiento feminista. Es una librepensadora, fue de las primeras mujeres que entró en una logia masónica. Una mujer interesantísima. Os he enviado un documento muy extenso sobre ella. Tuvo, bueno, pues bastantes problemas, se tuvo que exiliar en algún momento incluso a Portugal. Hubo un momento que se marcha de Madrid y ya se instala definitivamente primero en Cantabria y después en Gijón, en Asturias, y es una mujer muy interesante. Leed sobre ella. Y la directora de este grupo escolar fue Julia Álvarez Resano, que era navarra. Julia Álvarez Resano fue diputada en las 2 legislaturas de la Segunda República. Fue elegida diputada en las elecciones del 33, las que ganó el Partido Radical de Alejandro Lerroux con Naceda, pero ella fue elegida diputada en Navarra. Y en el 36 vuelve a ser elegida, esta vez ya en Madrid. Y era maestra. Se presentó a las oposiciones del 33, cuando se construyen estos grupos escolares, cuando se van a inaugurar, se convocaron unas oposiciones específicas para la dirección de estos grupos escolares. Bueno, mejor dicho, 2 oposiciones, una para mujeres, otra para hombres. En la oposición para mujeres, la número 1, no sé si os he enviado el archivo, no estoy seguro, la número 1 fue María Sánchez Arbós, la número 2 fue Justa Freire, la número 3 fue Estrella Cortich, directoras todas pues del Giner de los Ríos, de Alfredo Calderón, de López de Rueda, y creo que Julia Álvarez tuvo el número 8, me parece. Entonces se pedían los grupos escolares según el escalafón que hubieran obtenido. Tirso de Molina, aunque lo veamos como CEIP Ermita del Santo, y es espectacular la foto. El factotum, digamos, de todo esto en arquitectura es Bernardo Giner de los Ríos, que era el que sucedió a Antonio Flórez, con Z, en la Oficina Técnica de Construcciones Escolares. Bernardo Giner de los Ríos, sobrino de don Francisco Giner de los Ríos, era hijo de Hermenegildo Giner de los Ríos. Y Bernardo Giner de los Ríos es el que dirige pues toda la construcción de estos grupos escolares, ¿no? Bueno, pues Santiago Hernández era un pedagogo, maestro con bastante prestigio ya en Madrid, ¿no? Se presentó a estas oposiciones que decía antes y obtuvo la plaza de este grupo escolar. Llegó a ser una autoridad pedagógica importante en México, fue doctor en educación en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y luego tuvo un cargo en Naciones Unidas, creo en la UNESCO o algo así, ¿no? Volvió a España y murió creo que en el 88. Y en el Paseo de Pontones estuvo el grupo escolar Tomás Bretón. Como veis, un edificio muy diferente a los anteriores, porque no es un edificio escolar. Este edificio era un asilo
para vagabundos, aparece en algún lugar, un asilo de noche, los asilos que hay a los albergues municipales. Entonces, en el año 30 o 31 ya no tenía ese uso, y entonces lo que se hizo fue integrarlo en el plan del 31. Es decir, reformar ese edificio y habilitarlo como escuela graduada. Escuela graduada, esto lo hemos visto ya en otras rutas, es aquella que tenía los 6 niveles, es decir, los 6 grados, de 6 a 12 años. Escuela graduada, primer grado, segundo grado, hasta el sexto grado. Interesante también el nombre, ¿no? Tomás Bretón yo no sé, el compositor de la verbena de la Paloma, me parece, ¿no? Sí. Era un músico muy popular. Una foto de los niños con unos capirotes, ¿no? Sí. Con sus babis blancos todos, ¿no? Y debajo una fila de niñas y una maestra, que es muy posible que sea ella. Y se exilió a Holanda, a los Países Bajos. Por eso se ha enviado una portada de un libro suyo que es Amor a la pintura. Ella se instala en Países Bajos y aparece como una de las hispanistas más relevantes. Pues estamos rodeando el edificio del Marcelo, la entrada del grupo escolar Marcelo Usera, y hemos venido aquí porque quiero que veáis este grupo escultórico. Bueno, se vería mejor quizá desde allí, escultórico de José Capuz. Lo hizo muy bien, ¿no? José Capuz era un escultor, creo que era levantino, me parece, y bueno, que está muy vinculado pues a todo este movimiento artístico y cultural de los años 30, por ejemplo, en la Escuela de Vallecas de Benjamín Palencia, también tenía relación con los escritores y escritoras de la generación del 27, era, digamos, un escultor del momento, ¿no? Y entonces la República le encargó un grupo escultórico que simbolizara la alegoría, el triunfo de la educación. Sobre este grupo escolar, este es uno de los que se inauguran en abril, de los 8 que se inauguraron el 14 de abril del 33, un personaje conocido como el tío Sordillo, que era el propietario de todos los solares de terreno desde aquí hacia la Villaverde, ¿no? Y entonces fue un promotor inmobiliario de la época, ¿no? Es el que, digamos, ordenó la construcción de todo este barrio. Por eso hay muchísimas calles Usera, ¿no? Y entonces él donó un solar para que se construyera un grupo escolar. El grupo escolar Marcelo Usera. El 2 de diciembre de 1930, de nuevo diciembre del 30 otra vez, siendo alcalde de Madrid el Marqués de Hoyos, fue puesto a disposición de la corporación por parte del conocido filántropo y constructor Marcelo Usera, un terreno situado entre las calles de Hermenegildo Bielsa, Felipe Díaz y Antonio Salvador, en el distrito de La Inclusa. Esto no lo he comentado. Donde aparece grupos escolares inaugurados el 14 de abril, y allá aparece Marcelo Usera, situado en el centro de la extensa barriada del Puente de la Princesa, en un solar con 4 calles, teniendo su entrada principal por la de Juan Martín el Empecinado, que es donde estamos. Tiene 2 pabellones auxiliares para vivienda del conserje e inspección médica, y 3 plantas, además del ático y sótano en el pabellón escolar. El edificio, que consta de 6 secciones capaces para 300 niños. En septiembre del 36 todo estaba preparado para que el curso escolar empezara, es decir, la sublevación militar, cívico-militar, el golpe de Estado, como cada uno lo quiera calificar, había sido el 17 de julio, pero en Madrid la situación, la sublevación se había sofocado y la idea era que el curso escolar iba a empezar. Y hay varios documentos que lo demuestran. En la Gaceta, que era como el BOE del 31 de agosto, que ya he nombrado, donde aparecen los directores y directoras ratificados y los que son sustituidos. Y una orden en la que se ordena, el Ministerio de Instrucción Pública ordena al Ayuntamiento la entrega de las llaves de los edificios a sus directores. ¿Por qué? Porque durante julio y agosto del 36 varios de esos grupos escolares fueron habilitados como albergues para los hijos de los milicianos que ya habían marchado al frente. Entonces es
no podemos saber, o yo no sé por lo menos, si este fue uno de ellos o no, pero lo que sí está claro es que había intención de comenzar el grupo escolar, que de hecho el curso escolar que empezó en septiembre. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya septiembre, octubre y noviembre ya se plantea como que es necesario evacuar a la población infantil de Madrid hacia Levante, hacia Cataluña, con las maestras y los maestros que estaban. Y ahí se produce un conflicto, que justamente es el punto de partida de nuestra obra, que es ese conflicto, ¿no?, entre qué hay que hacer: proteger a la población infantil sacándola de Madrid a lugares seguros, o al contrario, mantener las escuelas abiertas como la mejor manera de contribuir al triunfo de la República, ¿no? Pero claro, aquí poco debate podía haber. ¿Por qué? Porque es que esto ya era línea de frente. Es decir, si habéis leído un poco sobre la batalla de Madrid, cuando entran, se van aproximando por la carretera de Extremadura, la carretera de Toledo, hacia los puentes de Manzanares, todo hace pensar que la entrada a Madrid va a ser por los puentes. Puente de Segovia, puente de Toledo, puente de la Princesa. Entonces todas las zonas cercanas a los puentes son ya declaradas zona de seguridad militar y son evacuadas. Entonces ahí ya no cabe el decidir, es que fueron evacuados, pero estoy hablando de antes de noviembre, incluso octubre ya empiezan a ser evacuadas algunas zonas, sobre todo cuando van llegando noticias de que se están acercando, y desde luego en noviembre. Y de hecho hay mucha información, muchas fotos que podéis encontrar sobre milicianos en el puente de la Princesa, como lo hay del puente de Toledo o del puente de Segovia. Y este edificio fue cuartel. Hay certeza de que este edificio fue cuartel. Creo que aquí estuvo la 36 Brigada Mixta, pero eso ya no lo puedo asegurar. Pero esto enlaza con un tema apasionante, que es el batallón Félix Bárcena, del que sí os he enviado archivos. El batallón Félix Bárcena se constituye en julio del 36 y lo constituye la FETE, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, la FETE-UGT, a la que pertenecían casi todas las maestras y maestros de los que venimos hablando, y es ese periodo en el que el gobierno ha disuelto el ejército, y entonces las organizaciones de Frente Popular, los sindicatos y los partidos organizan sus columnas, en periodo de las columnas de milicias. Bueno, pues igual que está el quinto regimiento, está el batallón Félix Bárcena, integrado por maestros, que debe su nombre a un maestro que cayó combatiendo en la sierra, en los combates de julio-agosto del 36, y por eso será el nombre de Félix Bárcena, no confundir con Luis Bárcena, que es otro que luego mandó una división en el ejército del norte. Entonces hay la certeza de que el Félix Bárcena estuvo en Usera, con lo cual la foto, os he enviado una foto o dos, me parece, una en la que se ve posando pues, a muchos maestros del batallón, y luego hay otras en las que se le ve en posiciones en este barrio, en el barrio de las trincheras de Usera. Entonces aquí sí que tenemos una conexión directa, como el mismo edificio del grupo escolar va a ser cuartel, y como en esta zona tenemos combatiendo a maestros integrados en el Félix Bárcena, que era un batallón organizado por la FETE-UGT. Cayeron bastantes maestros combatiendo. Esa es toda una historia también, bueno, tremenda, ¿no? Y Félix Bárcena pues, fue uno de ellos. Luego hubo maestros que también tuvieron importancia en el desarrollo de la guerra, porque sabéis que los que procedían de milicias, el Ejército Popular de la República, cuando ya se organiza, necesita oficiales, y muchos maestros acabaron siendo oficiales del Ejército Popular. Muy bien, vamos a rodear el edificio.